Dios bendiga tu vida de una manera muy especial. Tu hermano Patricio Jiménez, quien te habla a través de tu plataforma digital, Excelencia Cristiana Televisión. Estamos en Jamey, San Cristóbal, República Dominicana, en el segmento Testificando con Excelencia. Y tengo a mi lado izquierdo un hombre de Dios, un varón de Dios, que porta un testimonio, una palabra poderosa y viene para edificar, para restaurar, para levantar. Te invito a que comiences a compartir con alguien más este link porque será de gran bendición. Amado, Dios te bendiga. Amén. Bienvenido a Excelencia Cristiana Televisión. La gente quiere conocer. Amén. Mi nombre es Cándido Tejeda de Jesús. Me congrego en la iglesia Dios Incomparable, mi pastor Benito Guzmán. Aquí tratando de sobrevivir en lo que se llama el llamado cristiano y también tratando de hacer la voluntad de Dios. Gloria a Dios, tremendo, tremendo, hermano Cándido, ¿verdad? Venimos, amén. Gloria a Dios. Mira, siempre la gente quiere conocer cómo fue la infancia del hombre de Dios, qué pasó contigo, tu crecimiento, tu familia, qué te contaron, qué tú recuerdas, cuáles fueron las trampas en las que el enemigo te hizo caer. Todo eso a la gente le gustaría conocer. Sí, ¿cómo le cuento? Desde mi niñez, yo vengo de una familia idólatra. Wow. Persona que le gusta adorar imágenes. Desde pequeño me estaba enseñando de que lo que era la cultura pagana, Wow. por lo menos lo que es la cercanía en cuanto a los ídolos, amén. Sí. Entonces, desde pequeño, mi mamá siempre ha tenido altares. Mi mamá es idólatra. Los trabajos que hace de mi mamá son la idolatría, esa es la cosa de ellos. Ellos, muy cierto, dicen que a través de eso se acercan a Dios, que hacen la voluntad de Dios. Desde pequeño se enseñó, por lo menos mi mamá me decía, que me hablaba del corazón de Jesús y yo fui creciendo con ese conocimiento y fui creciendo con ese conocimiento y me hablaba solamente de esos ídolos y eso es lo que yo veía que ella hacía. Bueno, pues yo me fui enfocando en lo que era la idolatría. Wow. Por lo menos desde que yo tuve algunos 10 años, ya yo sabía conseguir mis 50 pesos y mandaba a buscar mi cuadrito del corazón de Jesús. Wow. Entonces, cuando tú vas creciendo, o sea, a ti lo que te van enseñando es la idolatría, tú vas viendo a tu mamá, ¿verdad?, practicando esto. ¿Cuáles fueron las cosas que más o menos tú veías que pasaba tú siendo pequeño? Sabemos que los espíritus se mueven dentro de la casa. ¿Llegaste a ver algo? ¿Te llegaron a molestar? ¿Qué pasaba? La gente que está aquí quiere saber eso. Sí, ¿cómo le explico? Ellos lo hacen con una ignorancia porque ellos creen que verdaderamente el Espíritu de Dios está ahí o que Dios está en ese lugar. O está detrás, o está presente porque tienen el ídolo. Sí. Más nosotros ya lo que hemos conocido, la verdad, el Evangelio, ya nosotros creemos y entendemos que detrás de cada ídolo de esto, detrás de cada cuadro que se esconde un demonio. Wow. Pero por lo menos a nosotros lo que nos estaba enfocando o nos estaba enseñando a conocer a Dios, de que a través de los ídolos, pero verdaderamente que nos estaban enseñando a caminar un camino extraviado. O sea, que ellos pensaban que trabajaban con Dios. Amén. Wow. Y era con los demonios. Los demonios. ¿Qué pasaba en tu familia? ¿Qué pasaba en tu casa en esa etapa de tu vida? Mi familia, por lo menos a través de que nos enseñaba a ser idólatra, pero también nos enseñó mucho a lo que fue trabajar la agricultura y todas esas cosas. Mi familia es una familia muy trabajadora, pero en cuanto a eso, según yo fui creciendo, ellos ninguno son cristianos, ninguno tuvieron conocimiento, entre ellos la mayoría no saben ni de letra. Wow. Son personas poco capacitadas. Wow. Entonces, por lo menos mientras yo iba creciendo, ya llegué a una estatura, a una edad posiblemente de algunos 13 años. Por lo menos no fui muy fundido en lo que fue la idolatría. Desde que tuve de 12
o 13 años comencé a caminar la calle, a beber, a, a bailar bachata y a hacer muchas cosas. Tú mencionaste ahorita que cuando tú tenías 10 años ya tú comprabas tu cuadrito. Sí. Cuando tú comprabas esos cuadros, ¿qué tú hacías? ¿Qué pasaba? Bueno, así como a mí me se enseñó que, o me se estaba enseñando, que a través de eso era que nosotros nos acercábamos a Dios. Bueno, pero ya nos estaban idolatrando, ya por lo menos cuando llegaba ese momento, nosotros comprábamos el cuadrito, ya nosotros lo que éramos adorador de ese cuadro. Dios mío. De ese cuadro, porque eso fue lo que nos enseñó, ahí se fue la cultura que nos enseñó a nosotros, o me se estaba enseñando a mí. Entonces, ya yo lo compraba con mucho amor, yo digo, bueno, este es el corazón de Jesús, este que me va a defender a mí, este es el que me cuida. Wow. Y así fui creciendo con ese conocimiento y con ese conocimiento. O sea, tú pensabas que esos cuadros era que te cuidaban. Sí. ¿Te pasó algo en esa etapa cuando tú pensabas que los cuadros te cuidaban? ¿Te pasó algún accidente, te caíste alguna mata, tuviste algún problema, pasó algo en tu vida? Por lo menos no tuve accidente de caída ni nada de eso, ¿no? Porque por lo menos Dios, digo que Dios era el que me cuidaba porque Dios dice que no tomará al inocente como culpable, pero tampoco tomará el culpable como inocente. Gloria a Dios. Entonces, como nosotros hacíamos esto inocentemente, yo digo que por eso Dios nos cuidó. Gloria a Dios. Por lo menos crecí, me aparté de mi mamá, de mi papá, caminé, comencé a vivir una vida apartada de mi padre, mi madre. La mayoría de los 12 años para adelante, lo que hice fue caminar y entré a lo que es la corrupción. Wow. Cuando tú te apartas de tus padres ya a esa edad, 12, 13 años, y entra la corrupción, ¿qué tú comienzas a vivir? ¿Qué tú comienzas a hacer? ¿Qué comienza a pasar contigo? Sí, hermano, comencé, en ese entonces ya pensaba que ya yo lo tenía todo, que yo podía hacerlo todo conforme a mí. Entonces comencé desde que entré como a los 14 años, comencé a trabajar agricultura, estaba en brigadas de 6, 7 hombres, y hasta 10 hombres. Comencé a trabajar con ellos, cuando me tocaba mi brigada la vendía, y cuando la vendía, bueno, como que no tenía a nadie, no tenía un control en lo que era mi vida física, entonces entré a la corrupción, comencé a beber, hasta de barra en barra. Era de la persona que en el mundo decía que si una gente me hablaba 3 palabras y no me gustaban, íbamos a pelear porque eso era lo mío, me gustaba más el pleito que el comer. O sea, tener un espíritu de ira dentro de ti. Un espíritu de ira. Estando en esa situación, ¿llegaste a tener algún problema, a pelear con alguien? Sí, en muchas ocasiones tuve mucho enfrentamiento con personas, por lo menos el enemigo, el que no conoce a Dios, es utilizado por el mismo enemigo, por el mismo diablo. Entonces, cuando yo me encontré en esas situaciones, ya una gente me decía por lo menos 2 o 3 palabras y a mí no me gustaban porque era iracundo. Wow. Lo enfrentaba, nos íbamos muchas veces a los machetes, nos íbamos, fin es que se armaba una contienda que muchas veces los vecinos tenían que intervenir para desapartarnos, para que dejemos eso, nos aconsejaban muchas cosas así. Wow. Pero eso no me detenía porque era como que amaba esa cultura, amaba como los pleitos. Era contiendoso. Cuando una gente no me caía bien o cualquier cosa, yo trataba también de provocarle pleito. O sea, que era como que había un espíritu que le gustaba ver sangre. Sí, personas me decían, yo conozco un hombre que me decía, tú te ves que si tú sales fuera de aquí, del campo, te va a lo claro, entre poco tiempo pasa la historia. Como que me iban a matar porque por la manera que yo era, por la manera que yo vivía, porque no tenía dominio propio. Dios mío. Entonces, en ese entonces, caminando,
fui librado de la muerte en muchas ocasiones porque en una ocasión me dieron un tiro, me dio un cartuchazo en el pecho y ¿Qué pasó para que pase eso? O sea, para que lleguen a ese momento donde te dan un tiro, ¿cómo fue? ¿Qué fue lo que pasó? estábamos en una barra, ¿no verdad? Pero antes de que pasase ese momento, yo en una ocasión me estoy revelando, una noche antes, me estoy revelando, donde yo veo que voy pasando por un lugar donde alguien me da un tiro y en el tiro que me dieron yo morí. Wow. Yo veía que yo moría, mis hermanos me lloraban, yo veía a las personas llorándome, pero yo no me apercibía, por lo menos yo no entendía que era el mismo Dios dándome un aviso para que me percibiera y me apartara de la calle. Dios mío. Entonces, cuando me hago esta revelación y sigo andando como que nada hubiera pasado, sigo andando en la corrupción, pervenido, lo que era los pleitos, la bachata, la bebida, ahí no me percibí. Entonces, llegó el momento de que un día cojo yo para abajo, ya yo tenía a mi compañera, tenía una mujer, no éramos casados por la ley, pero sí estábamos unidos en unión libre. Aleluya. Sí, entonces yo salgo a buscar un dinero que me hubiera ganado, por cierto. Cuando salgo, días después de que me haga la revelación, voy, cobro el dinero, entro para la barra y comienzo a beber. Wow. Entonces, cuando comienzo a beber, ya había tomado tanto y ya estaba un poco ya ebrio, estaba ya un poco ahumado del alcohol. Estoy jalando una muchacha a bailar y mientras estoy jalando a la muchacha a bailar, ella me dice que no porque ve que yo estoy borracho. Sí. Entonces hay alguien que dice, suelta ese tipo en banda, que suelte eso en banda. Y bueno, cuando yo oí que él dijo así, yo me airé, y cuando me airé, le fui arriba. Él vino, me tiró con un pedazo de blog, me dio, y yo le quedé atrás con un machete. Más atrás, cuando llego donde está encuentro detrás de la barra una persona que me encañona con una chilena. Dios mío. Y yo que lo que tengo es machete, porque yo no conocía el miedo. Yo no conocía el miedo en el mundo. Si usted me pelaba por un puñal y yo lo que tenía era mi puño, yo le di el puño. Wow. Claro, porque por lo menos yo creía que era Superman. Que era Superman. ¿Tú creías que tú no morías? Yo creía que no moría. Porque, Dios mío. Sí, hermano. Y entonces, él me encañonó, yo lo encañoné con el machete. Y cuando él me encañonó, que yo vi que me encañonó, yo le miré los ojos. Y cuando le miré los ojos, yo vi que si yo le tiraba, él me iba a tirar. Si no le tiraba como quiera, me iba a tirar. Entonces, al yo tirarle con el machete, entonces vino, ¡pam! Me tiró el tiro y nomás me peló todo eso. Wow. Me rechinó el tiro, el cartucho. Y el fin es que de ahí en adelante, pues ya yo tenía la advertencia de que, entonces, esa fue la última vez que fui a una barra. Dios mío. Yo veo que tú tienes algunas marcas de herida, ¿verdad? Ajá. Veo que tiene una ahí, veo otra que tiene por aquí, veo que tiene en tu frente. Y tú ahorita mencionaste que tú tuviste muchos pleitos con machete. ¿En algún pleito de eso te provocaron heridas? Sí, por lo menos tengo esta herida ahí. Tengo esa ahí, tengo unos cuantos gaitazos. Lo que pasa es que, por lo menos, aunque yo en el mundo creía que era Superman o cosas, pero había otro que también casi era semejante a mí. Había uno que tal vez era también iracundo, igual que yo. Wow. Entonces, en una ocasión, yo caminé y entré a una barra, estamos tomando. Ya a la hora de yo irme, yo no tenía problema. Eso fue el principio de los problemas que yo comencé a tener concediente a la corrupción. Ajá. En una ocasión yo andaba con un amigo y cuando yo andaba con el amigo se encontró un problemita con alguien, se armaron en discusión. Pues esa persona, no sé cómo, según yo andaba con él, esa persona comenzó como a mirarme a mí
por encima de los hombros, también comenzó a mirarme mal. Aunque yo no tuve problema con él, yo no tenía problema con él. Un día yo bajo a la barra, cuando bajo a la barra, entonces estoy ahí y compartiendo con las otras personas. Y a la hora de yo salir, ya cuando iba saliendo, entonces detrás, por de la espalda mía, me entraron a sillazos, me entraron a botellazos y a cosas así. Yo simplemente andaba solo y lo que andaba era con un cuchillito. Traté de defenderme, pero no pude porque era mucho para mí. Dios mío. Sí, pero de todo eso me libró Dios. O sea, te cayó una manada. Sí. Entonces, después de tú pasar toda esa contienda, todos esos pleitos, ¿cuándo tú te encuentras con el Señor? Sí, muy cierto, muy bien la pregunta. Yo, en una ocasión, yo era de la persona que yo decía que si mi mamá moría, partía de esta tierra, o si mi papá partía de esta tierra, que yo no sabía cómo le iba a guardar luto. Sabes que eso en cuanto a la vida mundana, Sí. yo no sabía cómo le iba a guardar luto, porque me gustaba mucho la bachata, me gustaba mucho estar en los medios de excursiones. Entonces, yo decía que no sabía cómo le iba a guardar luto, porque hasta para yo dormir, era con un radio en mi cabecera, como de compañía. Cuando yo despertaba, prendía mi radio y comenzaba a oír mi música. Wow. En una ocasión yo me acuesto y mientras me acuesto me coge el sueño. Entonces mientras me coge el sueño me estoy revelando donde me encuentro en una situación donde yo miro, me estoy soñando que me encuentro al medio de la mar. Y mientras me encuentro al medio de la mar, veo un barco blanco. Y mientras veo ese barco blanco, yo miro para atrás y miro para adelante. Pero cuando quiero acudir para coger el barco, que miro hacia atrás, escucho que me dice esa voz: arrepiéntete antes de que sea tarde. Wow. De modo, una advertencia de parte de Dios. Pues desde ese momento, yo despierto, y cuando despierto, comienzo, ya amanezco transformado, porque ya la voz era una voz potente, una voz el mismo Dios tratando conmigo. Aleluya. Entonces cuando el mismo Dios fue quien trató conmigo, entonces yo al otro día amanezco buscando una emisora cristiana. Santo. Porque fue una transformación inmediatamente. Dios mío. Entonces, busqué la emisora cristiana y comienzo a buscar la cosa. Cuando eso se oía una emisora que decían como Radio Ben. Gloria a Dios. Radio Ben. Una emisora cristiana que se oía mensajes, música cristiana y todo eso. Entonces, en ese momento, mi vida ha cambiado. Tengo cerca de como 17 años caminando lo que es el Evangelio. Gloria a Dios. Y por la misericordia de Dios soy diácono en la iglesia y todo me ha ido girando mejor porque Dios cambia. Verdaderamente que lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Y fíjense que Dios ha cambiado mi vida por completo, amén. Y me siento agradecido de Dios y me siento en libertad porque el mismo Dios ha sido que me ha librado de cuantas cosas. Me ha librado en muchas ocasiones de la muerte, me ha librado de accidentes, me ha librado de muchas cosas por la misericordia de Dios. Entré, desde que entré, que tuve mi familia, tengo un niño por ahí. Aleluya. Y desde que entré a lo que fue a tener mi familia, comencé a salir de la calle, a apartarme de la calle y todo eso hasta que hoy en día puedo hablar y testificar que Dios me ha cambiado, que Dios me ha hecho libre. Por la misericordia de Dios estamos caminando, tratando de serle fiel a Dios. El Evangelio, al principio, para el que no lo conoce,
es un poco forzado. Así es. Es un poco forzado porque, por lo menos si tú no entiendes, ahora, desde que usted comienza a entenderlo y usted comienza a vivir lo que es el Evangelio, ya usted entiende que el Evangelio es un poco como esforzado porque usted tiene que apartarse de lo que a usted le gusta, usted tiene que dejarlo, tiene Así que apartarse de eso. Pero entonces cuando usted cree que ya no estamos luchando como atletas, sino por una salvación, Aleluya. entonces usted entiende que aunque es difícil, pero vale la pena caminar este Evangelio. Así es. Vale la pena porque de Dios dependemos Gloria a Dios. y donde nos podemos acercar a Dios a través de este Evangelio. Entonces, le exhorto a cada persona que tal vez dice que no pueden hacer esto y por lo otro, que solamente hay que tomar el camino, coger el camino. El Señor dice, vení a mí pues con toda tu carga y yo te haré descansar. Gloria a Dios. Entonces, ninguna carga es difícil. Por lo menos usted ve personas que se convierten al Evangelio y no perseveran porque no depositan la carga en el Señor. Aleluya. Pero todo el que vino al Evangelio y depositó su carga en manos del Señor, pues persevera hasta el fin. Pero la Biblia dice que esto no es para el que comienza, sino para aquel que termina. Gloria. Entonces, yo comencé y mi pensado y mi fe es terminar mi carrera. Amén. Y yo sé que al final de esta jornada tendremos la paga y tendremos la victoria en el nombre de Jesús. Es tremendo, es tremendo. Tú viniendo de una familia idólatra y de momento Dios te hace un llamado extraordinario en sueño y ahora de momento tu familia se entera que tú eres cristiano. ¿Qué pasa ahí ahora? Porque tiene una familia idólatra, pero ahora Dios te llamó como cristiano. Amén. Ahora yo me imagino que hay una guerra, hay un pleito. ¿Cómo tú entonces tienes que enfrentar esta situación? ¿Cómo le digo? En esto he sentido un apoyo de parte principalmente de mi madre, porque mi madre era una de las personas que decía que se desvelaba día y noche por la situación que yo vivía. Entonces, mi mamá cuando escucha decir que yo me convertí, que soy cristiano, mi mamá le giró la vida, aunque ella todavía no ha entendido el propósito de Dios, el llamado de Dios para con ella, pero sí entendió que si yo estaba en el camino del Señor, si yo estaba en el Evangelio, ya iba a caminar diferente, donde ella misma testificó que ya podía dormir su sueño bien, porque ya por la persona que ella se desvelaba, por el hijo que se desvelaba día y noche, porque creía que en una salida podía llegar una mala noticia a ella, entonces ya ese hijo de cristiano, que soy yo, entonces ella ha dado gracias a Dios y ha sido un apoyo para mí. Ella me ha apoyado en lo que ha sido mi decisión de yo caminar en lo que es el Evangelio. Y bueno, un poco con mi papá tuve una cuanta guerra porque en lo que he tenido siendo evangélico, en una ocasión él salió, el hermano más viejo mío tuvo un problemita con alguien, y cuando tuvo un problemita con alguien, él tuvo que salir corriendo. Parece que el miedo o el susto que se dio le provocó la presión. Wow. Sí, entonces se va un poco de tiempo y cuando vuelve sufriendo de azúcar y sufriendo de la presión. Entonces cuando ya él estaba asustado porque él escuchaba decir que estas enfermedades eran peor que la SIDA. Dios mío. Entonces ya él lo que viene asustado y de atormentado por los comentarios que escuchó. Entonces, él sintiéndose así, en ocasión, ¿sabe? Nosotros estamos aquí, pero nosotros en muchas ocasiones carecemos de muchas necesidades. Aleluya. Entonces, cuando él viene, hay unos amigos que le dicen, ponen a instruirle cosas, el mal de nosotros y hablarle como el mal. Entonces, el fin es que en una ocasión, en ese entonces, hay alguien que va y hace, acompañado con mi papá, hace una carta y la manda a la iglesia.
cuando la manda a la iglesia, yo prohíbo de que se hable, de que se abra de la iglesia, de que se hable de esa carta, de que se lea esa carta en la iglesia. Wow. Por la manera, porque era como una blasfema contra los hijos. Dios pero mío. que él nunca se acercó a nosotros para explicarnos cuál es la necesidad de él. Entonces, cuando él la mandó, entonces yo le dije, esa carta, deténganla y no la lean ahí. Que si mi papá quiere algo de nosotros, es con nosotros que tiene que hablar, porque si nosotros no podemos ayudarle, nadie más lo va a hacer. Gloria. Entonces, ahí, de ahí para adelante, yo hablé con él, le dije una cuanta cosita y él entendió. Bueno, pues de ahí para adelante, la vida ha girado mejor. Ya nosotros nos llevamos muy bien y no hay ninguna controversia entre nosotros. Estamos como padre e hijo y vivimos una vida tranquila al nivel de que somos una persona que tal vez no tenemos muchas cosas, pero sí tenemos el amor de Dios y tenemos el apoyo de Dios. Y mientras estemos en el camino, yo esté en el camino, aunque mi papá no es cristiano, pero sí que podemos vivir una vida diferente, una vida de padre a hijo y como cristiano trato de comprenderle. Gloria a Dios. Sí. Tremendo. Así como mencionábamos ahorita que en un tiempo, ¿verdad? El enemigo te tenía atado y tú pensabas que tú no morías, que tú podías pelear y que no te iba a pasar nada. Hay una serie de jóvenes que andan por ahí en las calles, que ellos dicen que ellos son los que resuelven, que ellos esto, que ellos aquello. ¿Qué tú les recomiendas a esos jóvenes que andan en el mundo? La mayoría andan con resguardo y andan atracando, andan dando tiros, dando machetes, contando con una protección ficticia que el enemigo le pone. ¿Qué tú les recomiendas a esos jóvenes que te pueden escuchar ahora? Como te digo, les recomiendo que, por lo menos, lo único que tengo para decirle es que eso es como un espíritu de cobardía, porque el verdadero guapo, el que está en el evangelio, aquel que coge estos caminos, Amén. el que se aparta de la droga, del alcohol, el que se aparta de cuantas cosas de este mundo por seguir a Cristo. Gloria a Dios. Entonces, mientras yo creía que era Superman, yo que era un cobarde, Wow. porque estaba enfrentándome a la muerte, cuando no podía defenderme de ella. Por lo menos Dios fue el único que me libró de esto. Entonces, mientras me daban a mí me dieron ese tiro, y había muchas personas que decían, era guapo, pero yo no es guapo nada. Ya Wow. Se murió. se murió, porque muchas personas pensaban que me hubiera muerto. Wow. Sin embargo, yo entiendo que el que me libró de la muerte fue Dios. Santo. Y que no hay otro mediador no hay otro mediador de nuestra vida si no es Jesucristo. Gloria a Dios. Entonces, Dios es quien nos da la vida y solamente Dios puede quitarnos, amén. Aleluya. Entonces nosotros les exhorto a los jóvenes que vengan al Señor, que aceptan a Jesucristo como único y suficiente Salvador, que se aparten del alcohol, de la droga, de todas esas cosas, de que eso es lo que nos lleva a la perdición. Dios mío. Y Cristo está siempre presto para, si nosotros abrimos la puerta de nuestro corazón, Él entrar y hacernos personas diferentes. Gloria a Dios. Es tremendo, es tremendo. Yo quiero que tú hagas una oración por esos jóvenes que están ahí, para que sea Dios revelándose, amén. Para que el Señor extienda la misericordia y así como pudo alcanzarte a ti, también lo pueda alcanzar a ellos. Amén, amén. Amante Dios, Padre Celestial, que mora en las alturas de los cielos, en este momento, Señor, yo vengo aclamando delante de ti. Yo vengo proclamando, Dios mío, tu misericordia, Dios mío, sobre todas aquellas personas que andan por el mundo sin Dios y sin esperanza, aquellas personas que andan sin conocimiento, aquellas personas que están envueltas en la droga, en el alcohol, aquellas personas que están envueltas en cuantas cosas no son de tu voluntad, Señor amado. Te pido, Dios mío, que tú te les reveles en el silencio de la noche, que tú te les reveles, Dios mío, que tú le entender que solamente en ti está la salvación y la vida eterna, que solamente tú puedes cambiarle, que solamente tú eres la solución de todo su problema, Dios mío. Cambia esos corazones, cambia esa mente, Señor amado. Padre, revélatele, Dios mío, y dale a entender que solamente en ti está la salvación y la vida eterna en el nombre de Jesús. Padre, transforma esos corazones, Dios, en el nombre de Jesús. Dios mío, es tremendo, Cookie, lo que Dios está haciendo a través de estos testimonios. Hermano, yo lo invito a que usted pueda compartir el link, que usted pueda compartir con alguien más, porque sé que es de gran bendición. Sí, que estuvo con usted su hermano y amigo Patricio Jiménez y también Cándido Tejeda de Jesús. Dios le bendiga, Dios le guarde. Amén.